¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Resolviendo Ejercicios con David. Hoy les traigo este último ejercicio de armaduras, del tema de análisis estructural del libro Beer Johnston, ¿no? Y tenemos el siguiente ejemplo. El enunciado del problema nos dice: para la siguiente estructura determinar si los elementos están a tracción o compresión. Muy bien. Nos dan la siguiente estructura con sus medidas respectivas y con las fuerzas aplicadas sobre ella, ¿no? Lo que podemos observar del enunciado es que nos piden que resolvamos toda la estructura. No nos dice un eslabón en particular, ¿no? Aquí tenemos bastantes eslabones. Y lo que podemos apreciar, una de las primeras características de este problema, es que la estructura tiene una forma simétrica, ¿no? Además también está cargada simétricamente. ¿A qué me refiero? En que cada nodo tiene una carga de 600 libras, como se puede apreciar en la gráfica. La única diferencia es en la forma de los apoyos, ¿no? En este lado, en el lado derecho, tenemos un apoyo de articulación y aquí un apoyo de rodillo. Pero esa es la forma en la cual se presentan las cerchas o las armaduras, ¿no? Siempre un apoyo es de articulación y el otro es sobre el rodillo, para que trabaje como una armadura. Y además todos los eslabones tienen nodos, ¿no? Unos se unen con otros y forman la estructura, ¿no? Muy bien. Entonces, como el problema nos pide resolver toda la estructura, lo que vamos a hacer es resolver este ejercicio, pero no en su totalidad. Como podemos ver, y como ya lo mencioné, esta estructura es simétrica, tanto en forma como en la disposición de las cargas. Entonces, basta con resolver la mitad que contenga la mayor cantidad de eslabones, o sea, me refiero hasta acá, ¿no? Hasta acá, este va a trabajar igual que este va a trabajar igual que este igual a este igual a este, ¿no? El único que es diferente y que es único elemento será este, ¿no? Entonces, hasta acá voy a resolver la estructura. ¿Por qué? Porque está cargada simétricamente y además porque la estructura es simétrica. Espero que ese aspecto quede muy claro, ¿no? No es necesario resolver toda la estructura. ¿Por qué? Porque los elementos son simétricos, están trabajando de forma simétrica. Y vamos a hacer el análisis estructural primero para toda la armadura, ¿no? Como es costumbre, para resolver y para encontrar las reacciones en los apoyos, ¿no? Muy bien. ¿Cómo comenzamos? Lo que necesitamos es primero el diagrama de cuerpo libre de la estructura. Entonces ya no lo voy a dibujar de esta manera, sino solamente como líneas. Entonces digo solución y dibujo la estructura como líneas, ¿no? Como está. Ok. Hasta acá. Así. Ok. Y ahí. Ahí está. Okay. Ahí está toda la armadura. Ahora vamos a dibujar las reacciones y las cargas externas a ella, ¿no? Entonces, en el apoyo de articulación vamos a poner las reacciones que corresponden, ¿no? Como es el nodo H, será H en Y, y aquí será H en X, ¿no? Acá es el nodo A, y como es rodillo, solo tiene esta componente, ¿no? Una componente vertical, será AY. Por otro lado, está cargada en cada nodo con 600 libras. Entonces anotamos esas 600 libras. 600, y también 600, y también 600. Acá también 600. Esto es repetitivo porque es simétrico, ¿no? Ok, muy bien. Y ahí está 600. Todas esas cargas son absolutamente verticales. Ahora lo que falta son las medidas, ¿no? Vamos a acotar. Acá hasta acá. Aquí hay una división. Aquí hay otra. Y aquí hay otra, ¿no? Cada espacio mide 8 pies. Como muestra la gráfica, ¿no? Vamos a anotar unidades. Y de acá podemos decir que hasta acá podemos prolongar este también. Que esto y esto tienen un valor de 6 pies, ¿no? Entonces ahí tenemos ya la representación del diagrama de cuerpo libre. Vamos a poner diagrama de cuerpo libre de toda la estructura, ¿no? Además faltan los nodos, ¿no? Aquí vamos a poner nodo A,
acá es el B, acá es C, D, E, F, G y este es H, ¿no? No, 2H. Muy bien. Ahí está. Bien etiquetado, con todas las medidas, acotado, normal. Entonces, procedemos a resolver. ¿Qué hacemos? Como es una estructura estática, entonces vamos a aplicar estática, ¿no? Entonces decimos, sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0. A ver, ¿qué tengo en X? En X lo único que tengo es HX, ¿no? Y está trabajando en sentido negativo. Entonces HX negativo es igual a 0. Y de acá puedo concluir que HX es igual a 0. Ya es un dato que me da el problema. Entonces, ahora sumatoria de fuerzas en Y. También debe ser igual a 0. Bien, ¿qué tengo en Y? En Y sí tengo bastantes fuerzas, ¿no? Para comenzar voy a poner las positivas. Tengo HY más AY y luego más, ¿cuántas veces está repetida la carga de 600 libras? La carga de 600 libras está repetida 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces va a ser, y tiene sentido negativo, ¿no? Entonces va a ser menos 5 veces por 600. ¿Ok? En cada nodo es simétrico, ¿no? ¿Qué más tenemos? No tenemos nada más. Entonces todo esto será igual a 0. Aquí tengo la otra ecuación. Esta puede ser 1. Y luego voy a hacer sumatoria de momentos respecto a un punto, que tiene que ser igual a 0, ¿no? Ahora, ¿sobre cuál punto voy a hacer sumatoria de momentos? Voy a hacer sumatoria de momentos en el nodo que presente mayor concentración de fuerzas. En este caso es el nodo H, ¿no? Podría ser el nodo A, pero tiene 2. El nodo H tiene 3, ¿no? Entonces, sobre este nodo voy a aplicar los momentos. Entonces, en H, y con este sentido, antihorario será positivo. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas desde el punto H o nodo H que están causando momento? A ver, primero vamos con los antihorarios, ¿no? Y van a ser positivos. Tenemos la carga de 600 libras por el brazo perpendicular a la línea de acción desde el punto H. Entonces será por 8 pies, ¿no? Sin unidades. Ok. Luego tengo otras 600 libras en sentido antihorario también, positivo, será 600, esta vez por el brazo perpendicular, 16 pies, ¿no? Luego tengo otra carga de 600 libras, igual, en sentido antihorario, 600 por el brazo, que será 3 por 8, 24. Esa es la distancia perpendicular a la línea de acción de la carga y el eje horizontal donde está actuando el nodo H, ¿no? Y finalmente tengo 600 en sentido antihorario, positivo, por el brazo, que será 4 veces 8, 4 por 8, 32. Y también tengo una fuerza en sentido horario, AY, entonces será negativo, AY por el brazo, que también es 32. Y todo esto debe ser igual a 0. Aquí vamos a poner la igualdad a 0, ¿ok? Por comodidad ya no me entra acá, ¿no? Entonces, aquí todo es dato excepto AY. Entonces, para acá, para todo esto, despejo AY, que es mi única incógnita. Entonces, AY será igual a, como AY es negativo, puedo mandar al otro lado como positivo y anotar todos estos datos, agrupándolos, ¿no? Ordenando, aprovechando de que tenemos 600 repetido. Y será solamente una suma de distancias, ¿no? Entonces factorizo 600 y será 8 más 16 más 24 y más 32. ¿Listo? Y como AY está multiplicado por 32, al despejar AY, 32 baja a dividir, ¿no? Entonces AY será ya una respuesta, la reacción AY. Entonces hacemos este cálculo y nos da 1500 libras, ¿no? Estamos trabajando en el sistema inglés, 1500 libras. Ya tengo esa respuesta. Como ya conozco a Y, puedo reemplazar en 1, ¿no? Entonces digo en 1, ya conozco a Y, entonces puedo hallar HY. Entonces HY será igual a
Este negativo pasa al otro lado como positivo. Entonces será 5 por 600. Y AY pasa al otro lado como negativo. Menos AY. Y AY vale 1500 libras, ¿no? Entonces, HY será igual a... Hago este cálculo. 1500 también. Libras, ¿no? Muy bien. Entonces ya tengo la reacción en los apoyos. HX vale 0. Esto vale 0. AY vale 1500. Y HY también vale 1500. Y no es para sorprenderse, ¿no? ¿Por qué? Porque como toda la estructura es simétrica y está cargada simétricamente también, entonces la reacción es de suponer que sea simétrica también en ambos nodos o extremos de la estructura, ¿no? Entonces están bien. Además tienen signo positivo, lo que me dice que he asumido correctamente el signo de las reacciones, o mejor dicho, el sentido de las reacciones, ¿no? El signo es positivo y me dice que el sentido es correctamente asumido. Muy bien, ya tengo las reacciones en los apoyos. Entonces lo que voy a hacer es anotarme las respuestas ya obtenidas haciendo el análisis global de la estructura. HX que vale 0. Luego tengo AY que vale 1500. Esto ya lo borramos. Ya lo necesitamos para hacernos espacio. 1500 libras. Y HY que también vale 1500 libras. Libras fuerza, ¿no? Sistema inglés. Muy bien. Esas son las respuestas que puedo obtener haciendo un análisis global de la estructura. Muy bien, ahora borro. Ya no necesito estos cálculos. Borro. Ahora sí viene lo interesante, ¿no? ¿Qué método voy a usar para hacer el análisis de la estructura? Hay dos métodos, ¿no? El método de los nodos y el método de las secciones. Yo voy a usar el método de los nodos. ¿Por qué? Porque aunque es más largo, es más directa para las respuestas. Y el método de las secciones es más corto, pero hay que tener cuidado en el manejo de las ecuaciones y las expresiones, sobre todo también de las reacciones, dentro de los miembros que forman la estructura. Entonces, por nodos, ¿no? Yo voy a hacer el análisis por nodos. Ustedes pueden realizar por las secciones. También deberían obtener las mismas respuestas. Entonces, por nodos. Nodos. Muy bien. Ahora, ¿por qué nodo comienzo? Tengo que comenzar por el nodo que tenga menor número de fuerzas aplicadas en ella. Tiene que ser uno de los extremos, además, ¿no? Tiene que ser o este o este. Lo que más me conviene es el nodo A, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene menos fuerzas aplicadas. Entonces, las incógnitas serán menos, ¿no ves? Serán menores. Aquí en el nodo H, además de que ya conozco que HX es 0, también ya conozco la reacción en HY, ¿no? Y también conozco la fuerza de 600 libras que está aplicada en este nodo. Cualquiera de los dos nodos es un buen candidato para comenzar. Entonces, yo escojo el nodo A. Entonces digo, nodo A. Nodo A. A ver, y dibujo el nodo A, ¿no? ¿Qué tengo en el nodo A? Entonces, ahí está mi eje coordenado. Y aquí está el nodo A. ¿Qué hay en el nodo A? Hay una fuerza a Y, o una reacción a Y, una reacción a Y, una fuerza en sentido negativo en las ordenadas de 600 libras. Entonces tengo 600 libras ahí. Ahí está. Luego tengo una fuerza que va de A hacia C. Entonces será esta. Esta será fuerza de A hacia C. ¿Qué más tengo? Tengo una fuerza que va de A hacia B. Entonces será esta. Ahí está. Esta fuerza va de A hacia B. Hacia el nodo B, ¿no? ¿Qué más tengo? Nada más. Estas dos no las conozco. Este es X por si acaso y este es Y. Entonces, lo que aquí se forma es un ángulo, ¿no? Ángulo alfa. Le vamos a denominar. Este es alfa. Y acá, por lo tanto, se va a formar un ángulo beta. ¿Cómo hallo el ángulo alfa? El ángulo alfa es fácilmente determinable porque tengo las medidas de ese triángulo. A ver, vamos a dibujar el triángulo que se nos ha formado con las medidas que tenemos. Aquí tenemos alfa y aquí tenemos, es un triángulo rectángulo, ¿no? Ok, ahí tenemos el triángulo rectángulo, ahí tenemos el ángulo alfa y aquí el beta, ¿no?
Esta distancia, ¿cuánto mide? Mide 8. Y esta altura vale 6. Entonces, ya sea para alfa o para beta, ¿qué relación trigonométrica me ayuda? Tangente, ¿no? Tangente de alfa, voy a decir, va a ser igual a opuesto sobre adyacente. Entonces será 6 sobre 8. Y de acá, alfa va a ser igual a tangente a la menos 1 o arco tangente. De 6 entre 8 podemos sacar mitades, 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos. Y alfa me dará un valor de 36,87 grados. Entonces por acá me anoto alfa 36,87 grados. Me va a servir. Y por lo tanto beta va a ser igual a, como los ángulos son complementarios, alfa más beta deben sumar 90, ¿no? Porque es un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, como ya conozco alfa, voy a conocer beta. 90 menos alfa. Y beta será igual a, esto será igual a 90 menos 36,87. Entonces beta será igual a 53,13 grados, ¿no? Fácilmente. Entonces por acá anotamos beta 53,13 grados. Muy bien, listo. Sí, de esa manera tan fácil se calculan los ángulos, ¿no? Porque tenemos todos los datos para hallarlos. Ahí no debería haber ningún problema, ¿no? Eso ya tiene que ser fácil. Lo importante es el análisis de la armadura, ¿no? Entonces, como ya conozco alfa, hago las condiciones o aplico las condiciones de equilibrio en el nodo A. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Y qué tengo en X? A ver, X positivo. Tengo la fuerza AC, luego tengo la componente de la fuerza AB en el eje X. Fuerza AB, como el ángulo es adyacente al eje X, será coseno de alfa, ¿no? Luego, ¿qué más tengo? No tengo nada más. Entonces, tengo que igualar toda esta expresión a 0. Muy bien, no conozco ni FAC ni FAB. Okay, eso será 1, ¿no? Para el nodo A. Luego, sumatoria de fuerzas en Y. Esto es igual a 0. Entonces, en Y aplico también condiciones de equilibrio. ¿Qué tengo en Y? Tengo positivo a Y. A Y, negativo 600, porque está hacia abajo. Y tengo la componente de FAB en el nodo, mejor dicho, en el eje Y. Y como la proyección es opuesta al ángulo, será seno, ¿no? Entonces será más FAB por el seno de alfa. Y todo esto es igual a 0, porque no hay nada más, ¿no? Entonces aquí mi única incógnita es FAB. Conozco a Y y puedo despejar FAB, ¿no? Entonces despejo FAB. FAB va a ser igual a, todo esto se va a este lado, entonces será 600 menos AY. AY vale 1500 libras. 1500 libras, ¿no? Y todo dividido entre el seno de alfa. Seno de alfa será seno de 36,87 grados. Listo. Y de acá tengo FAB. Así de rápido, ¿no? Entonces FAB será igual a menos 1500 libras. ¿Ok? Listo. Me da signo negativo. Lo cual indica que FAB tiene diferente sentido, ¿no? Es el sentido contrario. Pero todavía no lo voy a aplicar. Voy a anotar con su signo así como está. Entonces voy a seguir anotando las respuestas que estoy hallando, ¿no? Por ejemplo, voy a anotar FAB, pero todavía no lo voy a hacer. Voy a reemplazar FAB en la ecuación número 1 para hallar FAC. Entonces, FAC por acá, FAC será igual a menos FAB por coseno de alfa, ¿no? Entonces va a pasar con signo menos FAB por coseno de alfa, ¿no? Ok, y reemplazo datos. FAC será igual a menos, FAB vale menos 1500, con su signo y todo, y por el coseno de 36,87 grados. Listo, hago este producto y ya tengo FAC, ¿no?
Menos por menos me va a dar más, entonces el signo va a ser positivo. Entonces FAC será igual a FAC 1200 libras. 1200 libras. Positivo. Entonces quiere decir que FAC está correctamente asumido en el sentido, ¿no?, que se ha planteado. Entonces vamos a anotar las respuestas que ya he podido obtener haciendo un análisis en el nodo A. Entonces FAB me va a dar menos 1500 libras. 1500 libras. Y FAC, que será positivo, 1200 libras. Listo. Ya tengo dos fuerzas que he podido hallar. Entonces, ya está hecho el análisis en el nodo A. Borro esto. Listo, el nodo A ya está analizado. Ahora, ¿qué corresponde? ¿Me puedo ir al nodo B o me puedo ir al nodo C? ¿En qué nodo voy a tener menor número de fuerzas o incógnitas? En el nodo B cuento 1, 2, 3, 4, 5. Y en el nodo C cuento 1, 2, 3. 3, solamente 3. Entonces me voy al nodo C. Ahí tengo menor número de fuerzas actuando. Digo nodo C. Y dibujo el nodo C. Ahí está. Aquí está el nodo C. Estas son las X positivas y estas son las Y positivas. A ver, ¿qué tengo en el nodo C? Tengo una fuerza que va de C hacia A. ¿Qué es esta misma fuerza, no? AC, por equilibrio, ¿no? Luego tengo una fuerza que va de C hacia B, en sentido positivo. Fuerza que va de C hacia B. Y luego tengo otra fuerza en sentido de las X positivas, una fuerza que va de C hacia E. Listo, no tengo nada más. Así es, nada más. Este es el nodo. ¿Y qué es lo que hago a continuación? Aplico condiciones de equilibrio en el nodo C. Entonces, sumatoria de fuerzas en X será igual a 0. ¿Qué tengo en X? Tengo como positivo FCE. Como negativo tengo FCA. No tiene ningún ángulo, ¿no? Todas las fuerzas son absolutamente horizontales, como nos muestra la figura. Y todo esto es igual a 0. Como conozco FCA, que es lo mismo que FAC, entonces puedo despejar FC y hallar su valor. FCE será igual a positivo, pasa con el signo cambiado, FCA. Y esto es igual a 1200 libras. ¿Okay? Entonces ya tengo FC. FCE es igual a 1200 libras. Muy bien, eso con sumatoria de fuerzas en X. Ahora sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué tengo? Es igual a 0. ¿Qué tengo en Y? Tengo solamente esta fuerza FCB actuando en sentido positivo. Fuerza FCB será igual a 0. Entonces, esta fuerza FCB que sale del nodo C, esta fuerza, este eslabón, este elemento de esta estructura, que va desde C hacia B, está trabajando con 0 libras. ¿Ok? Entonces tiene una fuerza de 0 libras que está actuando. O sea, puede estar o no puede estar el elemento, la estructura no va a cambiar su forma ni su solicitación. Muy bien. Entonces ya tengo dos respuestas. Entonces las anoto por acá. Por esto. Y sigo anotando las respuestas que voy hallando. Entonces pongo FCE. FCE es igual a positivo 1200 libras. Y tengo FCB que es igual a 0. ¿No? 0. ¿Ya? Tiene un esfuerzo nulo, ¿no? No trabaja ese elemento. Puede estar o no puede estar en la estructura, no va a cambiar la forma, ni la solicitación, ni el análisis de la estructura. Okay. Como ya trabajé en el nodo C, ahora voy a trabajar en el nodo B, no queda de otra. Entonces, nodo B. Y dibujo el nodo B. El nodo B tendrá estos ejes de referencia, X y Y. A ver, y aquí está el nodo B. ¿Qué fuerzas están actuando en el nodo B? Bueno, en el nodo B podemos ver que existe primero una fuerza de
600 libras en las y negativas, ¿no? Luego tenemos una fuerza BC en la misma línea de acción, fuerza BC, ¿okay? Y luego tenemos una fuerza que va en este sentido, desde B hasta E, ¿okay? Ahí está, fuerza desde B hasta E. Luego tenemos una fuerza que va desde B hasta A, ahí está, una fuerza que va desde B hasta A, y los ángulos, aquí tenemos beta, y por simetría, acá también tenemos beta, ¿no? Luego tenemos una fuerza que va desde B hasta D, ¿okay? Fuerza desde B hasta D. ¿Y cuál es el ángulo? El ángulo va a ser alfa, ¿no? Como podemos apreciar en la gráfica, este es alfa y esta es la misma línea que tiene la misma pendiente, entonces si trazamos una horizontal, se forma igual el angular, ¿no? Por eso el angular. Entonces, ¿qué más tenemos? No tenemos nada más, entonces aplicamos las condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Y qué tengo en X? Para comenzar, tengo la proyección en las X positivas de FBD, ¿no? Entonces, FBD, como el ángulo es adyacente al eje, será coseno, ¿no? Coseno de alfa. Coseno de alfa, luego tengo la proyección de BE, de la fuerza BE, también positiva, fuerza BE, pero el ángulo es beta y la proyección es opuesta al eje, ¿no? Entonces, será seno de beta. Seno de beta. Y finalmente en las X negativas tengo FBA, ¿no? FBA. Como el ángulo es opuesto al eje, entonces la proyección es opuesta al ángulo, entonces será por el seno de beta también, ¿no? Seno de beta. Y todo esto es igual a 0. ¿De acá qué conozco? Conozco FBA. Pero no conozco ni FBD ni FB. Entonces aplico condiciones de equilibrio para el eje Y para obtener otra ecuación. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. A ver qué tengo en el eje Y. Como positivo tengo la componente de FBD en el eje Y. Entonces tengo FBD. Como la proyección es opuesta al ángulo, será seno, ¿no? Seno de alfa. Luego tengo bastantes negativos. Vamos a comenzar con el 600, ¿no? Con las 600 libras menos 600. Entonces había borrado el dato que habíamos obtenido del análisis del nodo C, que es la fuerza FCB, que vale 0, ¿no? Entonces, FBC también va a valer 0, ¿no? FBC, fíjense que vale 0, pero igual se la anota. Luego tengo la componente en el eje Y de FBE. Entonces también es negativo FBE. Y su componente será adyacente al ángulo, ¿no? Entonces será coseno de beta. Coseno de beta. Y también tengo FBA. Menos FBA. También coseno de beta, ¿no? Coseno de beta. Y todo esto es igual a 0. Muy bien. ¿Y acá qué conozco? Ya sé que esto vale 0. FBA es dato. Pero tengo una ecuación y dos ecuaciones. Y tengo dos incógnitas, ¿no? FBD en ambas y FBE, ¿no? FBE. Estas no conozco. Entonces, ¿cómo se resuelve? Puedo hacer por simple sustitución o puedo aplicar algún otro método, ¿no? Que me haga el ejercicio más corto, ¿no? No tan largo. Lo que voy a hacer a continuación es un método que simplifica bastante los cálculos. Voy a despejar una variable que no conozco, que será FBD o FBE, ya voy a ver cuál. Y me voy a formar la siguiente expresión. A ver. Voy a despejar FBE, ¿ok? Entonces, FBE por el seno de beta va a ser igual. Esto como es positivo, todos estos dos se van a ir al otro lado con signo cambiar. Entonces será FBA, que es dato, por el seno de beta, menos FBD por el coseno de alfa. Ok, ¿no? Esto es muy aparte. Ahí.
Luego, también de la otra expresión voy a despejar la misma variable. Aquí tengo FBE, ¿no? Como está con negativo, lo que voy a hacer es llevarlo a este lado, ¿no? Entonces, FBE coseno de beta, FBE coseno de beta va a ser igual a todo esto, ¿no? A FBD seno de alfa, FBD seno de alfa. Luego tengo menos 600 libras y la otra expresión, menos FBA coseno de beta, ¿no? Menos FBA coseno de beta. Ok, hasta ahí, ¿no? Esto corregimos, para que no haya ninguna confusión. Esto será hasta ahí, ¿no? Y bueno, como ya he obtenido estas dos expresiones, de estas dos ecuaciones, de la condición de equilibrio, los puedo borrar y puedo comenzar a resolver este sistema que he formado. ¿Sí? Entonces corrijo esto. Coseno de beta, que es dato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como esto es 1 y esto es 2, voy a dividir las dos expresiones. ¿Por qué? Porque me va a dar una forma simplificada de la expresión. O sea, esto va a ser igual a esto, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy dividiendo las dos ecuaciones, ¿no? Se podría llamar 2 dividido entre 1, ¿no? Porque esto salió de la ecuación 2, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, y de 1 salió de la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces, ¿qué pasa acá? FB se me simplifica, ¿no? Se hace 1. Y seno sobre coseno de beta me va a quedar acá. Seno de beta sobre coseno de beta, que son datos, ¿no? Puedo poner tangente de beta, ¿no? Que tendrá el mismo valor, ¿no? Pero por fines de operaciones lo voy a dejar de esa manera. Entonces, anoto FBA seno de beta operando, ¿no? Menos FBD coseno de alfa. Coseno de alfa, todo dividido entre FBD, que ya es mi única incógnita, ¿no? Seno de alfa, menos 600, menos FBA, coseno de beta. Muy bien. Entonces opero, ¿no? Todo esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar a seno de beta. Y coseno de beta va a pasar a multiplicar a todo esto de acá, ¿no? Entonces hago esa operación. Entonces tengo seno de beta por FBD, seno de alfa menos 600, menos FBA coseno de beta. Coseno de beta que va a ser igual a coseno de beta pasa a multiplicar a todo esto. Entonces será, además cierro paréntesis, ¿no? Entonces será coseno de beta multiplicado por FBA seno de beta menos FBD coseno de alfa. ¿Ok? Y cierro paréntesis. ¿Ok? Y hago operaciones, ¿no? Multiplico. Seno de beta por seno de alfa. Entonces será FBD, por acá, FBD, seno de beta por seno de alfa. Que son datos, ¿no? Menos 600 por seno de beta. Por seno de beta. Luego tengo menos FBA coseno de beta por seno de beta, ¿no? Por seno de beta. Igual a FBA seno de beta por coseno de beta. Seno de beta por coseno de beta. Muy bien, sigo operando. Y finalmente tengo menos FBD, que es la incógnita, coseno de alfa por coseno de beta. Coseno de alfa por coseno de beta. Muy bien. Se hizo largo, ¿no? Se hizo muy largo, pero nada para no poder, ¿no? Son matemáticas simples. Vamos a borrar esto. Esto también.
Esto me va a servir. Sigo entonces operando. Entonces, FBD es mi único incógnito, ¿no? FBD. Entonces voy a factorizar y despejar todo a la vez. Entonces voy a tener FBD, que va a ser igual, o también, sí, mejor de una vez igual, a, esto se va a ir a este lado, y va a quedar FBA, seno de beta, coseno de beta. FBA, seno de beta, por coseno de beta. ¿Qué más? Va a quedar FBA también, entonces puedo factorizar, ¿no? Seno de beta, coseno de beta, y acá FBA va a pasar a este lado con positivo y será más coseno de beta, seno de beta, ¿no? Seno de beta. Muy bien, ya tengo. Este menos 600 va a pasar con positivo más 600 seno de beta. ¿Listo? Y lo que me queda es solamente la división, ¿no? Dividido entre FBD entre seno de alfa, seno de beta y seno de alfa. Seno de beta por seno de alfa. Y FBD. Este menos pasa ya con más, entonces será más coseno de alfa, coseno de beta. Coseno de alfa y coseno de beta. Listo, ahí ya tengo despejado y factorizado, ¿no? Y lo único que queda es reemplazar valores. A ver, entonces, reemplazando valores, FBD por acá, FBD es igual a FBA, 500 menos 1500 libras, ¿no? Con su signo, hay que anotarlo. Luego tengo acá dos términos semejantes, seno de beta, coseno de beta, seno de beta, coseno de beta. Entonces lo que puedo hacer es 2 por seno de beta. Seno de beta será 53,13 por coseno de beta. 53,13, ¿no? Hay que hacer ese cálculo. 53,13, listo. Más 600 libras por el seno de beta, igual 53,13. ¿Listo? Todo dividido entre seno de beta, seno de alfa, coseno de beta. Entonces aquí no hay términos similares, hay que calcular cada ángulo. Entonces será seno de beta de 53,13, seno de alfa 36,87. Listo. Luego más coseno de alfa, coseno de 36,87. Y finalmente coseno de beta. Coseno de beta es de 53,13. 53,13. Listo. Cierro paréntesis. Y me va a dar el resultado, ¿no? FBD. Menos 500 libras. ¿Okay? Con signo negativo. Entonces me dice que tengo que cambiar el signo. Entonces ya tengo una respuesta. Vamos a anotar directamente acá. FBD será igual a menos 500 libras. Listo. Ya tengo esta respuesta. Ahora me falta hallar FBE, ¿no? Y borro todo esto. Para eso sirvió, ¿no? Bastantes operaciones matemáticas que hay que tener cuidado en su resolución. Entonces, ¿de dónde saco el valor para FBE? De acá, ¿no? De esta expresión. Entonces, FBE va a ser igual a FBA seno de beta menos FBD coseno de alfa. Coseno de alfa, y como seno de beta está multiplicando, pasa a dividir, ¿no? Seno de beta. Estoy utilizando solamente esta parte de la igualdad, ¿no? Que vino de la ecuación 2 que obtuve de las condiciones de equilibrio. Esto es dato, los ángulos también, entonces se puede calcular. Entonces FBE será igual a FBA. Tiene un valor de menos 1500. Menos 1500 por el seno de beta de 53,13. Luego tengo menos FBD menos 500 libras, ¿no?
por el coseno de alfa, por el coseno de 36,87 grados. Todo esto dividido entre el seno de beta, seno de 53,13. Bien, y me da el resultado de FBE, ¿no? FBE será igual a menos 1000 libras. Exactamente, ¿no? Entonces ya tengo otro resultado. Menos, acá vamos a anotar punto y coma, FBE menos, es igual a menos 1000 libras. 1000 libras. Listo. Ya tengo las respuestas para el nodo B. Luego voy a continuar con el nodo D, que va a ser el último que voy a analizar. ¿Ok? Entonces, borro todo esto. Entonces digo nodo D, nodo D. Que es el último nodo que voy a ver. ¿Por qué? Porque ya me va a dar esta fuerza, ya conozco esta, me va a dar esta también. Y listo, no necesito nada más, porque ya conozco esta, que va a trabajar igual que esta, y todas son simétricas, ¿no? Entonces, aclaramos el gráfico. Ahí. Nodo H. Por si acaso. Entonces, dibujo el nodo D. Ahí tenemos el nodo D. A ver, ¿qué hay en el nodo D? En el nodo D tengo una fuerza que va desde D hasta B. Fuerza que va desde D hasta B, ¿no? Y que tiene un ángulo beta, ¿no? Beta. ¿Qué más tengo? Tengo una fuerza que va desde el nodo D hasta E. Fuerza desde D hasta E. Luego tengo una fuerza de 600 libras hacia abajo, ¿no? 600. ¿Qué más tengo? Tengo una fuerza que va desde D hasta F. Pero esa fuerza va a trabajar, porque es simétrica, va a tener el mismo valor que F de B, ¿no? DF va a trabajar igual que DB. Entonces, solo por cumplir, la vamos a anotar, se van a anular las fuerzas, porque es simétrico. Entonces voy a poner fuerza DF. Lo que me interesa hallar es esta fuerza, ¿no? Esta de acá. A ver a cuánto está trabajando. Y el ángulo que se forma acá, beta. Ahí está. Mejor. Beta. Ok. Entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Qué tengo en X? Tengo la proyección de F de F en el eje X. Como la proyección es seno del ángulo beta. Seno de beta. ¿Ok? Positivo. También tengo como negativo la proyección de la fuerza dB por el seno de beta también, ¿no? Pero en forma negativa. Entonces esto me va a decir que se van a anular, ¿no? 0. ¿Qué? F de F por el seno de beta va a ser igual a F de B por el seno de beta, ¿no? Se anula, se simplifica seno de beta y las fuerzas son iguales, ¿no? Entonces, ahí se demuestra que la estructura en estos eslabones o en estos miembros es simétrica y tienen el mismo valor, están trabajando con la misma fuerza. Y ya conozco este valor, ¿no? FBD. FBD, ya tengo el valor, ¿no? Ahí está, 500 libras. Ambos son 500 libras. Entonces no es necesario ya. Entonces lo que podemos anotar acá, ya como dato simplemente, es FDF, que va a ser igual a menos 500 libras. ¿Eh? 500 libras. Muy bien. Que es igual a FBD, ¿no? ¿Qué? Ahora sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y también va a ser igual a 0. ¿Qué tengo en Y? Tengo todo negativo, ¿no? Todas las fuerzas que están trabajando son negativas. Acá, acá, y acá, y acá, ¿no? Entonces, vamos a tener menos 600 para comenzar.
Luego menos F de E, que es completamente vertical. Luego tengo la proyección de estas fuerzas en el eje Y. Entonces tengo menos F de B por el coseno de beta. Y también menos F de F por el coseno de beta. ¿No? Okay, entonces, conozco. Esto es lo que quiero hallar. Esta es mi incógnita. Entonces la despejo. Y como si tiene signo negativo, entonces la mando al otro lado de la igualdad. Todo esto es igual a 0, ¿no? Esto me olvidaba. Entonces la mando al otro lado de la igualdad. Entonces, F de E me va a dar igual a menos 600 menos, este es menos, signo, tiene que notarse bien, F de B o FBD, ¿vale? Menos 500 por coseno de beta. Y beta vale 53,13. 53,13. Luego tengo menos F de F. Ya no me entra. Aquí lo vamos a anotar. Menos F de F. F de F, recordemos que vale, que tiene el mismo valor de F de B. Menos 500 libras, ¿no? Entonces, por coseno de beta. Entonces, lo que podría haber hecho es lo siguiente, ¿no? 53,13. En vez de anotar así de esta manera, entonces anoto de la siguiente manera. F de E es igual a menos 600 menos 2 veces 500 por coseno de 53,13, ¿no? Listo. Ahí está. Y F de E me va a dar un valor de 600 libras positivas. 600 libras. Entonces el último valor que me faltaba ya, F de E positivo 600 libras. Bien, esas son todas las fuerzas que necesito hallar, porque ya tengo resuelta toda la estructura. Ahora lo único que me falta hacer es dibujar, ¿no? Y no voy a dibujar toda la estructura, ¿no? Solo voy a dibujar la parte que he resuelto, porque la otra parte o la otra mitad trabaja en las mismas condiciones. Entonces, ¿qué parte voy a dibujar? Esta, ¿no? Esta parte del triángulo, entre A, E, D, y con el nodo B y C, ¿no? Entonces, dibujo esa parte. ¿Ya? Y ahí. Listo, este es el nodo A, B, C, D y E. ¿Okay? Ahora voy a dibujar la disposición de las fuerzas. Solo me pide la disposición de las fuerzas, ¿no? Están trabajando en tracción o compresión. Entonces busco AB. A ver, AB menos 1500. Yo he asumido todas las fuerzas salientes. Y como me da negativo, entonces será entrantes. Entonces tendrá este sentido. Y por equilibrio, acá en el nodo B tendrá este sentido. ¿Ok? Entonces, este nodo o esta fuerza AB trabaja de esta manera. Luego, quiero buscar AC. AC, positivo 1200. Positivo, ¿no? Entonces, yo lo asumí saliente y me dice que es positivo, entonces está correcto. Entonces, por equilibrio, tiene que ser así, ¿no? Saliente del nodo. Luego, ¿qué más tengo? AC, tengo CB. CB vale 0. Entonces, esta fuerza BC, 0. No trabaja. No tiene sentido, ¿no? No está ni a compresión ni a tracción. Luego tengo CE. Busco CE, 1200 libras. Positivo. Entonces, también está trabajando saliente del nodo. Y por equilibrio, se dibuja también así. Entonces, esta será fuerza CE. Ok. Luego tengo BE, ¿no? BE o... aquí está. BE, menos 1000 libras. BE, menos 1000 libras. Yo asumí saliente. Y como me dio negativo, entonces será entrante. Entonces, tiene este sentido. Y por equilibrio, acá será así, ¿no? Entonces, esta es fuerza BE. Luego tengo BD.
BD menos 1500. Yo asumí saliente, entonces es entrante. ¿Ok? Por el signo tengo que cambiar el sentido. Y por equilibrio anoto también acá de esta manera. Entonces esta es fuerza BD. Muy bien. Y finalmente tengo la fuerza que va de D hacia E, que es positivo 600 libras. Yo asumí saliente del nodo, ¿no? Entonces es saliente, positivo. Está bien. Positivo. Y por equilibrio, también de esta manera, ¿no? Entonces esta es fuerza DE. Entonces, en resumen, voy a anotar cómo está trabajando AB. Por las flechas puedo ver que está atracción. ¿Ok? Por el sentido de las fuerzas, ¿no? Está traccionando. O atención, ¿no? También le llaman atención. AC está trabajando a compresión, ¿no? Compresión. Ok. Luego tengo desde C. CB no trabaja. No se puede anotar. Sí tengo CE, ¿no? CE que está trabajando también a compresión, ¿no? Entonces, compresión. Compresión. Luego tengo BD. Está trabajando a tracción, ¿no? Se está estirando. Tracción. Y por último tengo, no, falta todavía esta, BE, es larguito, ¿no? BE, también atracción, ¿no? Atracción. Tracción. Luego tengo por último la fuerza DE. DE está trabajando a compresión. Compresión. Ok. Y por simetría, AB es igual a FH. Luego tengo AC, que es igual a HG. CE, que es igual a GE. BD, que es igual a BF. BF. BD. Este está mal, ¿no? BD es igual a DF. DF. Así. BE es igual a FE. FE. Y finalmente DE no tiene igualdad, ¿no? Esto es un único elemento, ¿no? Entonces esto se queda solito. Y acá tengo la respuesta a mi ejercicio. ¿Okay? ¿Qué les pareció, amigos? Muchas gracias por aguantar el video hasta acá. Sé que es muy largo, pero es muy interesante resolver este tipo de estructuras. Análisis estructural de estructuras simétricas, tanto geométricamente y cargadas simétricamente también, ¿no? Entonces, por favor, si les gusta este tipo de contenido, por favor denle like al video. No olviden suscribirse al canal. Escribir en los comentarios qué les pareció la forma de resolver el ejercicio. Tal vez hay otra forma más corta, el método de las secciones. Debería dar los mismos resultados. Por favor, a ver, anoten en los comentarios cómo les salió. Y, por favor, no olviden de suscribirse al canal, por favor, ¿no? Ayúdenme para que el algoritmo de YouTube me ayude a llegar a más personas, ¿ok? Muchísimas gracias y conmigo será hasta el siguiente video. Bye, bye.